Hola mis rosas bellas, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Para hacer el portamascarilla voy a utilizar círculos de cartón con un ancho de 20 centímetros. El cartón que voy a utilizar es cartón grueso, pero si no tienes puedes utilizar 2 círculos de cartón delgado. Como molde para marcar los círculos utilicé un plato mediano. También voy a utilizar una tira de cartón para hacer las partes laterales del portamascarilla. Para marcar el ancho del cartón, coloqué sobre él una mascarilla y le dejé medio centímetros extra de margen a cada lado. Para empezar a armar el portamascarilla voy a unir los 2 cartones delgados y para eso voy a utilizar silicona caliente. Voy a colocar la silicona caliente sobre un cartón y sobre él voy a pegar la otra pieza. Y de esta manera voy a obtener una pieza de cartón grueso. En total voy a utilizar 2 piezas de cartón grueso con la misma medida. Sobre una de las piezas le voy a marcar en la parte central una línea de 13 centímetros. Sobre esta marca le voy a colocar la regla y le voy a hacer una línea recta. Esta línea me va a servir como guía para poder cortarla y dividir el cartón. Para eso voy a utilizar un cuchillo con dientes. El cartón que acabo de cortar, lo voy a utilizar como molde para marcar el otro círculo de cartón. Haciéndolo de esta manera te van a quedar las 2 piezas iguales. Ahora le voy a tomar la medida al cartón largo, colocando la punta del medio círculo sobre la punta de y lo voy a dar vuelta hasta la otra punta. Con un lápiz le voy a hacer una pequeña marca. Sobre la marca le voy a colocar la regla y con el lápiz le voy a hacer una línea recta y esta la voy a cortar. El largo que tiene la tira de cartón es de 10 centímetros. Para que me quede el cartón largo más flexible, le voy a pasar los dedos por debajo de él. Al hacer este paso te recomiendo que lo hagas con el borde de la mesa. El cartón que tiene esta pieza es cartón delgado. Antes de unir las piezas, estas las voy a forrar y para eso voy a utilizar una tela de color conchevino. Sobre una pieza le voy a colocar silicona caliente. Y esta pieza la voy a pegar sobre la tela, pero por la parte de al revés de ella. Con las manos voy a ir aplastando un poco la pieza para que ésta pegue bien. Al hacer este paso te recomiendo que la silicona tiene que estar bien caliente. Con una tijera voy a cortar la tela dejándole medio centímetro de margen. Para pegar las orillas voy a utilizar silicona caliente. Con los dedos voy a ir pegando la tela sobre las orillas. Sobre el otro medio círculo le voy a marcar en la parte inferior el ancho que tiene la mascarilla. Al hacer este paso tienes que fijarte bien que la mascarilla quede en la parte central del medio círculo. Con un lápiz le voy a hacer una pequeña marca a cada lado. Antes de cortar el cartón voy a corregir la distancia, dejándola al mismo nivel. Sobre la marca le voy a medir medio centímetro. Y le voy a hacer las mismas marcas hasta llegar al otro lado, ya que esta va a ser la anchura que va a tener la rendija, para poder sacar las mascarillas. Con un lápiz voy a ir uniendo las marcas.
Estas marcas las voy a cortar con el cuchillo con dientes. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Sobre el cartón largo, a este le voy a hacer una pequeña marca en la mitad, sobre la parte inferior. El largo de esta pieza me mide 38 centímetros. La mitad vendrían siendo 19 centímetros. Sobre esta línea le voy a marcar 1 centímetro a cada lado. También le voy a marcar 1 centímetro de largo. Estas marcas me van a servir como guía para dibujar un medio círculo. Y este lo voy a cortar. Una vez que ya esté marcado, puedo continuar pegando el forro. Aquí te muestro que ya tengo las piezas forradas. Ahora las voy a unir. Para eso voy a colocar la parte que está forrada hacia adentro. Sobre una orilla de la pieza más larga le voy a colocar la silicona caliente. Y sobre la silicona voy a ir pegando la pieza de medio círculo. Al hacer este paso te recomiendo que lo vayas pegando por partes, ya que las piezas hay que mantenerlas un poco apretadas para que la silicona pegue bien y ésta se seque un poco. Para pegar el otro lado lo voy a hacer de la misma manera, pero en esta ocasión le voy a colocar la silicona sobre la orilla del medio círculo. Para terminar de pegar las piezas le voy a pegar la parte que va atrás, es decir, el medio círculo entero. Antes de continuar con el trabajo, voy a colocar una mascarilla dentro de él para ver si las medidas están correctas. Para hacerle la agarradera al portamascarilla, voy a utilizar cartón delgado, con una medida de 2 centímetros de ancho. A este le voy a pasar los dedos por debajo de él para que me quede con la forma curvada. Con silicona caliente voy a pegar la orilla de la tira de cartón sobre las partes laterales del trabajo. Y de esta manera ya tenemos la base del portamascarilla. Ahora voy a decorarlo. Y para eso voy a utilizar un hilo de macramé. Aprovecho la ocasión para darle las gracias a una de mis rosas que me mandó de regalo este hilo. Ella se llama Pamela y es de Chile. Lo primero que voy a hacer es tomarle el largo que va a tener el hilo y para eso me voy a guiar con el largo de la caja, dejándole 2 centímetros extra de largo. Esta medida la voy a utilizar para cortar 4 hilos con el mismo largo. En este paso te recomiendo que vayas haciendo grupos de 4 hilos con las mismas medidas y después vayas tomando el largo del grupo de hilos que van a continuación, ya que el largo no es el mismo. Sobre la parte inferior, a lo ancho, le voy a tomar la medida a los hilos de la misma manera, siempre dejándole 2 centímetros de margen. Para empezar a pegar los hilos, le voy a colocar la silicona caliente sobre la orilla de un lado de la rendija. Y sobre la silicona voy a pegar el primer grupo de 4 hilos, hacia arriba. A continuación, sobre la rendija voy a colocar un poco de silicona caliente. Para pegar las puntas de los hilos tienen que ir más o menos con la misma figura que tiene la rendija, es decir, un poco curvada. Al hacer este paso te recomiendo que le dejes un pequeño margen en la parte inferior, que no lo pegues tan a la orilla para que después estos no se noten. Si no tienes hilo de macramé, puedes utilizar cuerda de yute. También puedes utilizar lana. Y de esta misma manera voy a ir pegando todos los grupos de hilos en la parte inferior del portamascarilla. Una vez que ya estén pegados, voy a poner los hilos hacia atrás.
para pegar los hilos que van cruzados. Voy a juntar los grupos de hilos que van en la parte de la orilla hasta llegar a la parte central, ya que en esta parte va a ir un grupo de hilos cruzados. A donde empiezan los grupos de hilos, los que van hacia atrás, le voy a colocar sobre el cartón un poco de silicona caliente. El primer grupo de hilos, va a ir sobre él para tapar la unión. El otro grupo de hilos va a ir debajo del hilo cruzado. El tercer grupo de hilos va a ir sobre el hilo cruzado. Y el cuarto por debajo. Con este mismo orden voy a ir pasando los hilos, cruzándolos entre grupos, hasta llegar a la otra orilla. Mis rosas bellas, en la cajita de información o en el primer comentario, te voy a dejar el link de unos videos a donde puedes sacar otras ideas para poder forrar el portamascarilla. La primera idea puede ser con porcelana fría casera. La segunda idea puede ser con pasta de muro. Y la tercera idea que te puedo dar es con cartapesta. Cuando ya terminemos de tejer los hilos, el hilo que va cruzado, lo voy a estirar bien con los dedos y lo voy a pegar con silicona caliente. Con una tijera voy a cortar los hilos sobrantes. A continuación del hilo cruzado que pegué anteriormente, le voy a colocar silicona caliente. Y sobre la silicona voy a pegar el otro grupo de hilos. Para pasar los hilos tienen que ser con el orden contrario. Si lo pasamos por debajo, ahora lo vamos a pasar por arriba. Y voy a hacer el mismo trabajo hasta llegar a la parte superior. Aquí te muestro que entre medio de los grupos de hilos me quedaron huecos. Y entre medio de ellos puedes ver el cartón. Para corregir esta imperfección, le voy a colocar silicona caliente en la parte inferior y sobre ella voy a pegar el extremo de un hilo. Con un crochet voy a ir pasando los hilos con el orden que corresponde, hasta rellenar todos los huecos. Mis rosas bellas, este portamascarilla no solamente tiene la utilidad para guardar las mascarillas, también lo puedes utilizar como portapapel higiénico y otra utilidad es para guardar las bolsitas de té. Para pegar los hilos y que estos no se suelten, le voy a colocar silicona caliente sobre la orilla de la parte superior. Con los dedos voy a ir tirando los grupos de hilos para que estos se tensen y a continuación los voy a ir pegando sobre la silicona. Y de esta misma manera voy a ir pegando todos los hilos sobre la orilla. En este paso te recomiendo lo mismo que te recomendé en la parte inferior, que no los pegues tan a la orilla para que estos después no se noten. Con una tijera voy a ir cortando los hilos sobrantes. Para tejer los hilos en las partes laterales, voy a empezar pegando los hilos sobre la orilla.
Estos hilos los voy a pegar con el doble de largo. Es decir, si esta parte me mide 10 centímetros, le voy a dejar un largo a los hilos de 20 centímetros. Después de pegar estos hilos, voy a empezar a pegar los hilos que van cruzados, de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Aquí te muestro cómo está quedando el tejido en las partes laterales. El primer grupo de hilos, esto se lo pegué sobre las puntas de los hilos que van cruzados para que no se noten. Y con el segundo grupo de hilos empecé a tejer hacia los lados. Como puedes ver, hacia el otro extremo quedan las tiras de hilos. Aquí te voy a mostrar nuevamente cómo tejerlos. Si el grupo de hilos pasó por la parte superior del hilo cruzado, la próxima vuelta, el grupo de hilos tiene que pasar por la parte inferior y el próximo por la parte superior. Mientras vayas tejiendo te vas a ir dando cuenta cuál va por encima y cuál va por debajo. Antes de pegar en el otro extremo los hilos, te recomiendo que primero ordenes bien estos, para que queden derechitos. Para terminar el tejido voy a estirar bien en la parte superior los hilos más largos y estos los voy a pegar con silicona caliente sobre la orilla. El último grupo de 4 hilos los voy a pegar sobre las orillas. Sobre las orillas de los hilos le voy a colocar silicona caliente y sobre la silicona voy a pegar el grupo de 4 hilos. Con una tijera voy a cortar los hilos sobrantes. Con una tijera voy a emparejar los hilos que van en la parte de atrás del portamascarilla, a los que le dejé 10 centímetros extra de largo, dejándolo con una figura en media luna. Ahora voy a enrollar el hilo formando una pelotita, pero esta tiene que ser más o menos mediana, ya que con este hilo voy a forrar la agarradera. La punta del hilo la voy a pegar en un extremo de la agarradera y para eso voy a utilizar silicona caliente. Sobre la silicona voy a pegar la punta del hilo. Con el hilo voy a ir envolviendo toda la agarradera. La pelotita de hilo la realicé para que se me sea mucho más fácil poder pasar el hilo alrededor de la agarradera. Cuando lleguemos a la última vuelta, sobre el cartón le voy a colocar silicona caliente y sobre la silicona voy a pegar el hilo. Ahora voy a hacer una trenza, pero esta tiene que ser gruesa. Para que esta me quede gruesa, voy a hacer 3 grupos de 4 hilos. Voy a juntar los extremos y los voy a unir con un nudo básico. Voy a separar los grupos de hilos y estos los voy a ir enrollando entre sí para formar una trenza larga. Sobre el otro extremo del hilo, le voy a colocar silicona caliente para que estos se peguen. Con una tijera le voy a cortar el hilo sobrante. Sobre el borde del portamascarilla le voy a colocar silicona caliente.
siguiendo la misma figura que tiene este. Sobre la silicona voy a ir pegando la trenza, formando la misma figura que tiene el portamascarilla. Al hacer este paso tienes que ir tapando todas las orillas de los hilos que están en la parte inferior. Y de esta manera voy a colocarle la trenza en todas las orillas del trabajo. Para tapar la orilla de la parte superior también le voy a colocar una tirita de trenza. Aquí te muestro que el portamascarilla ya está terminado, solamente me falta darle un toque decorativo. Y para eso voy a utilizar como adornos estas flores realizadas con porcelana fría casera. Si quieres ver cómo realicé este grupo de adornos, déjamelo saber en un comentario. Para pegarlos voy a utilizar silicona caliente. En la parte de atrás de las flores voy a colocar bastante silicona caliente y estas las voy a pegar en la parte central del trabajo. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer un portamascarilla con materiales reciclados y adornados con flores en porcelana fría casera. Espero que te haya gustado el video de hoy, y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer adornos con cartón, aquí te dejo 2 videos, y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.